centers around the idea that Mi pregunta se an centra article alrededor de recently la where idea Prabhupada de, said something to estuve the effect leyendo un where artículo recientemente a person could de be Prabhupada youth business or even a country. en And relación a una persona que tenía, no se escucha muy bien la pregunta, I thought a lot about this over the years. It's that idea of doing Gona Bhakti, I guess, or being absorbed in Bhakti internally while doing whatever. acerca de, Bhakti being that powerful. de perdón, pero se escucha muy mal el audio de quien hace la pregunta. You have to have some pretty substantial standing in Bhakti in the first place. Está hablando de alguien haciendo negocios para Krishna y como una forma de bhakti secundario, pero como para uno ocuparse en ese tipo de servicio uno debe tener cierta realización. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo adquirir esa realización para ocuparse en esa forma de bhakti sin verse afectada? Bueno, la respuesta dice, hay una declaración en el 11º canto del Bhagavatam, olvidé el verso, pero nos informa que Dharma, Artha y Kama, lo cual representa al mundo, ¿no? Actos de naturaleza virtuosa, Dharma, aquellas acciones que tienen que ver con la seguridad de uno, todos ellos, estos tres, pueden quedar incluidos dentro de o volverse parte de yoga y gyan, donde esto no es una posibilidad. Y yo creo que la declaración de Prabhupada va por ese lado. En otras palabras, el bhakti no necesariamente debe consistir únicamente en sentarse y cantar o ocuparse directamente en uno de los angas centrales del bhakti, sino que también Dharma, Artha y Kama, lo cual de vuelta representa el mundo, pueden ser también incorporados, quedar incorporados en bhakti. Y en ese sentido bhakti es generoso, es poderoso. Habiendo dicho eso, por supuesto, creo que Vishwanath Chakravarti Thakur da el ejemplo, y también Jiva Goswami quizás en su Krama Sandarbha, el ejemplo es de cómo uno puede hacer eso. Por ejemplo, alguien en términos de arte, por ejemplo, alguien puede colectar dinero y construir un templo con dicho dinero. Y desde ese lugar, eso va más allá de la necesidad personal de uno. Obviamente uno puede colectar dinero para la supervivencia de uno y para un estándar razonable para mantenerse. Y como lo he dicho previamente, ¿no? Hay una expresión que lo utiliza, ¿no? Uno tiene su dinero para... por un lado está el dinero para uno divertirse, por decirlo así, o lo que sobra, y el dinero para las necesidades básicas de uno. Entonces la idea es que uno puede utilizar ese dinero que sobra, por decirlo así, para actividades conscientes de Krishna. Olvidé los ejemplos que ellos dan en relación a Dharma y Kama. Pero el punto es que Dharma, Artha y Kama representan el mundo, Moksha está más allá del mundo. Y en ese sentido el mundo puede verse incorporado en Bhakti. Entonces ese es el poder y la generosidad de Bhakti. Pero deberíamos también tener una visión generosa de nosotros mismos a este respecto y considerar que lo que nosotros hacemos en términos de Dharma, Artha o Kama o cualquier implicancia mundana, no deberíamos pensar que porque somos un devoto todo es Bhakti lo que hagamos en relación al mundo. No necesariamente es así. Obviamente, los textos a los cuales me refiero, los textos centrales nuestros, fueron escritos en otras épocas, en donde los jefes de familia, las personas casadas,
personas casadas que tienen que ver con la vida más relacionada al mundo, a diferencia de alguien ascético, renunciado. Ellos estaban viviendo una cultura hindú. They could be, part of a Y ellos podían ser parte de una comunidad más amplia de Vaishnavas, etc. Mientras que por otro lado esa posibilidad, ¿no? Olvido el ejemplo que tú diste, alguien puede ser un líder del mundo y una gopi al mismo tiempo, algo así, algo que Prabhupada dijo, tenía que ver con la pregunta. Entonces, uno sí puede ser un líder de, por ejemplo, no sé, el ministro o el líder de una comunidad amplia de devotos y está organizando todo eso. E internamente ser una gopi simultáneamente. Quizás si lo explicamos de esa manera es más entendible, a diferencia de uno decir, uno se va a meter en el mundo de la política y se vuelve el senador y ser una gopi en el mundo actual, ¿no? Al menos en relación al sistema político americano que yo conozco, que también creo que se aplica a casi todo país, eso sería, yo creo, bastante difícil de lograr en ese caso. Por lo que considero que el principio está allí y es entendible, pero también requiere ser considerado en términos de la época, el lugar, y también requiere un tipo de interpretación conservadora, más que una interpretación generosa y liberal, que quizás no sea un servicio para nosotros, sino lo contrario, pues vamos a terminar pensando que estamos ocupados en Bhakti cuando no lo estamos haciendo. Realmente también tenemos devotos Sakama o Swanishta, Kanishta, que no, sin nishta, sin una meta muy fija, sin una idea muy clara de la meta y que aún se ven distraídos por otros ideales, otras metas, pero que al mismo tiempo son bhaktas. Eso es algo diferente. No es que uno puede ser una gopi y hacer eso al mismo tiempo, por decirlo así. Entonces, en otras palabras, no es que tú no eres un devoto o que tú no vas a hacer, no es que tú no haces un devoto, no vas a hacer progreso si tienes otros deseos que puedan estar distrayéndote. Pero el punto es, si tú corres detrás de eso, esa búsqueda de deseo no van a ser necesariamente consumidos por el poco de bhakti que puedes estar haciendo al mismo tiempo. Uno necesita, yo considero, de la etapa de fe Divel, en la palabra de Baladvyabhushan, Sanishta, volverse parinishta, devoto parinishta, en donde uno está implicado, el nivel en que uno se involucra en cosas de este mundo únicamente tiene que ver con costumbres sociales y no un apego a esa ocupación. Entonces, por un lado está el sanishta, que es alguien que tiene otros deseos por kama, arma, dharta y los busca, va detrás de ellos. Y también se ocupa en bhakti, en cierta medida. Eso es una cosa. Lo otro lado de esto tiene que ver alguien parinista. Parinista significa aquel que típicamente puede estar casado, tiene obligaciones sociales, religiosas e incluso sensuales, sensoriales en relación a sus hijos, en relación a ir a un funeral, a un casamiento, todas las cosas que están implícitas allí. himself or herself in that, without Pero any tal persona se involucra en todo ello sin apego alguno a todo eso. Como un deber religioso, un deber social, ¿no? No necesariamente adherirse, hacer eso no necesariamente va a incrementar el bhakti de uno y por dejarlos a un lado no va a disminuir el bhakti de uno, pero esa persona está viviendo el mundo y está dando un ejemplo a otras personas. Y ellos están viviendo a la altura de sus responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene hijos y demás. Entonces, tales devotos van a estar ocupados en todo ello con desapego y al mismo tiempo
incrementando su ideal internamente del bhakti. Y de vuelta es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente en en el mundo moderno. Pero yo considero que ese es el ideal de un devoto, el ideal de devoto casado que Prabhupada estaba teniendo en mente y que trataba de promover entre sus estudiantes para que pudiesen llegar a ese nivel de involucramiento. Y en el transcurso de todo ello, eventualmente algunos de ellos se volverían renunciantes, pero tantos como tú los que puedas contar con los dedos de una mano, no muchos, unos pocos. Entonces, yo creo que esa es la idea general. Entonces, citas como las que tú compartiste de Prabhupada parecen tratar de como de estirar la idea y volverla parte de la situación de uno en este mundo. Yo creo que uno tiene que abordar el principio que acabo de mencionar de manera entendible. Él era alguien él tenía ideas muy grandiosas siempre acerca de cómo distribuir la conciencia de Krishna y a veces él hablaría de manera muy generosa. Y nosotros también nos dábamos cuenta, deberíamos darnos cuenta que ciertas personas están dispuestas a abandonar ciertos hábitos. Entonces una cosa es hablar acerca de un principio y estirarlo, expandirlo con el propósito de la propagación. Es una cosa. Y esto es un ejemplo de ese tipo de declaraciones. Y más allá de eso, sí, obviamente hay grandes devotos, incluso asociados de Mahaprabhu, que obviamente eran de ese tipo. Tenemos a Raj Prataparudra, él era un rey. Obviamente el rey de Puri, ¿no? Y en Puri tenemos el templo de Puri, él está presidiendo allí. Tenemos a Ramananda Roy, quien también tenía un puesto político, y otros tenemos también. Y en el contexto de ellos, de su propia época, de su sociedad, como digo, eran vistos como personas ocupadas en puestos mundanos y eran devotos por dentro. Entonces eso de vuelta es el ideal, pero bueno, en nuestros tiempos actuales es más difícil lograr algo así. Y realmente deberíamos intentar de que nuestras vidas giren alrededor de del sadhana y no de que el sadhana gire alrededor de nuestras vidas para poder hacer un progreso tangible en este sentido. ¿Les ayuda esta respuesta? Yeah, it does. And so Sí. wondering now about Sí, ahora me pregunto acerca de what you would call or where the line of going above cuál está la línea en donde empieza el Gauna Bhakti, donde uno dice, bueno, ejecuta tus deberes mundanos y mantente hasta el límite para poder practicar Bhakti. Pero, Krishna tells Brahma, so, okay, go por create the world, ejemplo, you have to possess por otro lado, Krishna le dice a Brahma, ve, crea el mundo y trata de considerar eso como una meditación en mí. Y él es Brahma y obviamente Krishna está hablando directamente. La respuesta dice ahora, no creo que la línea queda dividida, marcada por la actividad en sí mismo, sino por la intención y la concepción del devoto, la concepción que el devoto tiene detrás de esa acción. Entonces, ¿cuál es la línea de demarcación entre estoy involucrado en karma o en bhakti? Eso va a depender no tanto por la actividad necesariamente, sino la intención detrás de la actividad. Si internamente uno es un devoto y uno está viéndolo todo desde esa perspectiva, entonces uno podría estar involucrado en un número de actividades de las que estamos mencionando. Y como tú mencionas, esto puede ser denominado como Gauna Bhakti o Aropsida Bhakti, ¿no? Algo designado como Bhakti. Pero también, como mencionamos, es más fácil de hablar de esto que hacerlo, ¿no? Estar involucrado en este tipo de cosas de una perspectiva devocional. Le he dado un ejemplo yo previamente. Por ejemplo, tú estás casado, demos este ejemplo. Uno está casado y esa persona tiene deseos por tener hijos. Entonces hay toda una serie de cosas que están allí. Uno va a tener que trabajar para mantener eso y obviamente cuidar a los niños y etcétera. Pero si tú comprendes que tú necesitas esas cosas para poder sentirte
emocionalmente completo, lo suficientemente completo a nivel emocional para no tener, para que ellos te arrastren de tal manera que te distraigan totalmente de tu práctica. those things in Y por lo tanto tú pones esas cosas en su lugar, te vuelves lo suficientemente pleno emocionalmente y tú utilizas esa energía y ese balance que adquieres de eso para invertirlo en bhakti, en tu práctica, etc. Si tú puedes hacer eso, entonces tú vas a poder ver a tu esposa o a tu esposo o a los niños, dependiendo del caso, vas a poder verlos como una extensión, ¿no? Vas a verlos, ellos me están asistiendo en mi bhakti. Yo necesitaba esas cosas que Krishna las proveyó para mí y puedo estar plenamente involucrado en cuidarlos a ellos, educarlos a ellos, todas estas cosas mundanas, por decirlo así, que eso implica ordinariamente hablando. Pero si la concepción es apropiada de parte de uno, entonces todo ello puede ser visto como bhakti. ¿No? Estoy adorando a mi esposa, debido a que sin ella no tendría el balance emocional para poder ser un devoto. Entonces, de vuelta, es fácil para mí decirlo. Y es fácil para él escucharlo y decir, sí, grandioso, genial, tengo mi familia y es todo bhakti, pero no necesariamente. El- tenemos que ser cuidadosos cuando decimos que bhakti es poderoso y generoso. Y sí lo es. No es que vamos a malinterpretar eso y bueno, y vamos a abusarnos de eso. ¿Qué es bhakti? Debemos tenerlo en claro. Es Krishna Anushilanam, Anukulyena Krishna Anushilanam. Entonces es un cultivo interno de la conciencia, conciencia de Krishna. Entonces, cuanto más eso está en su lugar, lo que estoy hablando yo aquí, en el ejemplo que acabo de dar de alguien en una familia, es algo enteramente posible, pero una imitación de eso no es lo mismo, ¿no? Vemos el ejemplo de Bhaktivinoda Thakur, él era alguien que está en el mundo. Creo que él tuvo 15 hijos o 14. Dos de ellos creo que murieron. Y él era un magistrado, la corte, etc. Dicen que él, cuando él se iba a dormir en la noche, cuando todos se iban a dormir en la noche, él estaba escribiendo sus libros. Entonces, de vuelta, él era capaz de hacer eso. Podemos darlo como ejemplo, pero no todos son Bhaktivinoda. Entonces, habiendo dicho eso, necesitamos poner pleno énfasis en nuestra práctica espiritual, los sangas centrales del Bhakti, y nuestra vida debería girar alrededor de ello. Y todo lo demás que hagamos debería facilitar la búsqueda de nuestra práctica de todo eso. Sí, sí, gracias. Ok, vamos con la segunda pregunta, una pregunta de Eric. Dandra Maharaj, buenos días. Mi pregunta tiene que ver con un pasaje que que encontré leyendo Sri Guru y su gracia Celestial Maharaj, y dice que debemos invocar el espíritu de otra manera. Janavi Devi, la esposa de Nityananda, en la línea de quien está leyendo algo un poco rápido. Está hablando como Bhaktivinoda Thakur tomó iniciación en la línea de Janava Devi y que hay muchas otras damas que dieron Diksha allí, pero no necesariamente todas las damas en esa línea tienen plena realización. Debemos tener presente necesariamente la posición de todas ellas. Entonces él pregunta, no estoy seguro, ¿qué quiere decir esto? Si las damas de esa línea, a través de quienes vino el mantra de Bhaktivinoda Thakur, no desean contarse en el parampara debido a que tienen debido a que se menciona una carencia de realización en ellas al final. Entonces, si ellas no tienen la realización de vida, ¿cómo ese mantra va a pasar a sus discípulos? Entonces, mi impresión es que no hay una distinción particular en la filosofía de Gaudiya Vaishnava entre hombres y mujeres en términos del potencial para alcanzar un potencial espiritual o para actuar como guru, o quizás estoy malinterpretando algunos de estos puntos. Si podría, por favor, aclarar esta cita y que estaba diciendo si la hacía mal exactamente. Primeramente, sí, tú estás correcto. No hay diferencia entre hombres y mujeres en términos de su capacidad para avanzar en conciencia de Krishna.
No hay diferencia entre Nishta, Rucha, Sakti, Bhava, ¿no? Alguien que tiene un cuerpo de mujer o hombre en estas etapas, no hay diferencia entre ellos. Aprendí eso de Pujapad Sri Maharaj y de Srila Prabhupada también. Entonces esa es la enseñanza. Y obviamente tú también consideraste que ese es el caso y sí, lo es así. Es un punto obvio. La declaración de Srila Maharaj no tiene tanto que ver con las mujeres en sí, sino con la idea que era prominente en esa época, a la cual a veces se refiere como Siddha Pranali. Siddha significa perfecto y Pranali significa línea. Entonces luego, en cierto punto del Gaudiya Vaishnavismo, Siddha Pranali se volvió un sistema prominente a la hora de dar iniciación, lo cual no está precisamente mencionado en libros como el Hari Bhakti Vilas, el cual habla acerca de la iniciación. Y creo que Hari Bhakti Vilas habla de 3 diferentes procedimientos. Si no puedes hacer esto, haz esto, y si no puedes hacer esto, haz esto. Y el último implica impartir el mantra en un momento auspicioso o algo así. Eso es la esencia. Vas, eso es todo. Entonces, junto con esto, toda una serie de detalles podrían ser incorporados en el procedimiento de cuando se imparte el mantra. Y el sistema, este sistema conocido como Siddha Pranali, es un ejemplo de ciertos detalles que se terminan volviendo, convirtiendo el sistema dominante de una época. Y creo que lo que ocurrió en esa época es que se le da cierta atención a esos detalles. O sea, el trasfondo, al énfasis en esos detalles, fue el trabajo de los Goswamis de casta. No lo digo esto en un sentido peyorativo, sino que es un cierto tipo de voto. Por ejemplo, los seguidores de Rupa y Sanatan, muchos de ellos eran personas casadas y ellos se encargaron de la adoración de los templos y de continuar con el linaje de ellos. Y obviamente junto con ellos también tenemos ascetas, renunciantes extraordinarios. Y mientras que este sistema de Siddha Pranali, ahora voy a describir en detalle, mientras esto estaba establecido, este sistema, también encontramos ascetas, quienes simplemente se encontraban más allá de al sistema y ellos actúan de manera en que lo consideraban apropiado a la hora de dar iniciación. Y ellos no seguían necesariamente el método donde todos seguían estos procedimientos establecidos por los Goswami de Casta, lo cual no necesariamente algo necesariamente malo con esos procedimientos. Y de vuelta, estos devotos podrían haber recibido esta inspiración de lo que yo puedo decir es de Gopal Guru Goswami, Dhyanachandra Goswami, aquellos que establecieron Siddha Pranali. Pese a que en sus obras el término Siddha Pranali no es mencionado. Y el concepto, tal como, o el sistema tal como estaba establecido en la época de Bhaktivinoda o de Puja Parshya Maharaj, incluso en nuestra época, no fue algo escrito en los textos de ellos. Gopal Guru Goswami, Dhyanachandra Goswami. Pero el sistema era de que uno recibiría un Diksha Patra como un certificado y allí en esa carta se mencionaría quién fueron los testigos a la iniciación y esta es tu línea. Estos son los miembros en el Parampara, llegando hasta Nityananda Prabhu o Advaita Prabhu o quien fuere, alguno de los asociados de Mahaprabhu. Todos los nombres de ellos estarían en dicho certificado y por encima de ellos también ellos darían los nombres, además de esto, los nombres de su Bhakti Swarup interno de cada una de estas personalidades. Entonces uno
Tendría, por ejemplo, Vipin Bihari Goswami, quien era el guru iniciador Bhaktivinoda, y él tiene su Swarup interno. Entonces la idea sería que en su práctica, en su sadhana, there would be a meditation, remembrance, habría smart, una meditación, un recuerdo, smarana, en esta sucesión, en términos de sus swarups internos, y uno también recibiría un swarup interno, uno mismo, uno recibiría un, ¿no? Tu swarup es tal, tú eres tal y tal gopi, este es tu vestido, este es tu servicio, etc. Entonces, existen todos estos detalles acerca de cada uno de los miembros. Y uno tiene esta carta, este certificado que confirma ello, y algunos otros detalles, pero básicamente esa es la esencia de ello. Pero el punto es que no es necesariamente el caso de que todas las personas en el Parampara, de hecho, eran siddhas. Quizás su guru les dio a ellos, este es tu siddha Swarup, por ejemplo, les dijo eso a ellos, y, y quizás era algo acertado, pero no necesariamente el punto es que ellos realizaron, alcanzaron ese Swarup. Quizás incluso puede decirse que incluso que aquello que el guru dio no era necesariamente algo certero, esa información, esa identidad, la cual necesitaría quizás con el tiempo ciertas sensibilidades espirituales como resultado de la práctica del discípulo en etapas avanzadas, en donde el guru va a dar una orientación, donde uno va a tener una atracción natural, etc. Y eso, por supuesto, todo ello correspondiendo con los bhakti samskars adquiridos de uno. Entonces, la idea es bella en un sentido, pero el hecho en lo concreto que estaba siendo experimentado en la época de Bhaktivinoda Thakur era que todas las personas en estos linajes no eran siddhas, todos ellos. Entonces, si uno quiere siddha pranali, bueno, uno debe buscar la conexión al menos con un verdadero siddha. in the case of Bhakti Vinod, Y en el caso de Bhaktivinoda, por usarlo ahí como ejemplo, encontramos cosas en Bhaktivinoda que no las encontramos en Vipin Bihari Goswami, en su guru iniciador. También encontramos que Bhaktivinoda Thakur, cuando su propio Guru Parampara digamos así, se desvió de la Siddhanta en ciertos aspectos de la Siddhanta, Bhaktivinoda Thakur no siguió esas desviaciones, más bien él presentó lo que Guru Goswami dijo. Incluso Vipin Bihari Goswami mismo, él tuvo ciertas diferencias con ciertas cosas que se habían enseñado en el linaje previo a él, y él consideró eso como algo desviado, que otras personas se involucraron y no representaban la línea, etc. Entonces el punto que Srila Sivan está haciendo es que si uno quiere hablar acerca del Siddha Pranali y presentar dicho caso, entonces tenemos que hablar de Siddhas, si no necesariamente todos son Siddhas en la línea. Entonces nosotros establecemos nuestra línea en relación a Bhaktivinoda y la llamamos Bhaktivinoda Parivar, y alguien puede decir, bueno, ¿y el resto de la línea qué? Y uno, no es que la descartamos del todo, pero consideramos a Bhaktivinoda Thakur como Siddha, esa es nuestra fe. Y tenemos una conexión con él. Consideramos a Gorky Das Babaji Maharaj un Siddha. Él le dio iniciación a Bhakti Siddhanta en una forma no ortodoxa. No es que le dio el certificado, sino que simplemente se le dio la iniciación. No vamos a criticar a Bhakti Siddhanta por no tener la debida iniciación, más bien debido a los detalles de la época. Si queremos criticar a alguien en ese sentido, deberíamos tener que criticar a Gorky Shore. Ve con tus quejas donde Gorky Shore Das Babaji. No creo que alguien haría eso.
¿no? Por un lado lo llama Sunsida Gorky Shore, pero por otro lado dice Bhaktisiddhanta no recibió la iniciación apropiada. Entonces, ¿qué crees que recibió de Gorky Shore? Entonces, Bhaktisiddhanta luego comenzó a iniciar en la presencia de Gorky Shore y Bhaktivinoda con sus bendiciones. What you're asking Quizás me estoy yendo un poquito al tema de lo que tú estás preguntando, pero el punto es que en ese momento quedaba claro que toda una serie de líneas, de linajes, se encontraban debilitadas en términos de poseer verdadera posicionamiento espiritual, autoridad en la línea. Y en algunos casos, bueno, veíamos que el esposo era el guru, y luego tenía su esposa, y la esposa y el hijo, y se fue delegando de esa manera. Era un asunto más bien familiar por momentos. Y a veces terminaba volviendo una especie de negocio. De vuelta, no es algo necesariamente malo en todo el sentido de la palabra, pero podría volverse malo y se volvió algo malo, algo que carecía de vitalidad espiritual. Y uno podría decir, bueno, pero Bhaktivinoda Thakur está en una línea que carece de vitalidad espiritual. Bueno, Bhaktivinoda Thakur como mínimo tiene esa vitalidad de vidas previas. Algunos lo consideran como alguien descendiendo de Golok, pero él se presenta a sí mismo como un sadhana siddha. Y obviamente él tenía vidas previas en ese sentido, un posicionamiento espiritual ya. Entonces eventualmente él recibió Diksha, etc. Pero aún así hay cosas que se manifestaron en él que no se habían manifestado, que no se manifestaron en su guru. Entonces lo que sí la Sierra está abordando es ese tipo de asunto. Y a partir de él, de él también nosotros aprendimos, como tú dijiste, hombres y mujeres pueden ser perfectamente gurus avanzados. Creo que él citó ahí a Janava. Janava era una dama, era alguien perfeccionada. Pero él también podría haber dicho todos esos hombres y mujeres. Simplemente pasó que él dijo esas mujeres, pero y uno puede tomarlo fuera de contexto y decirle él es un machista, pero no, eso no es así. Eso ignoraría el contexto en el cual él dio sus enseñanzas. Entonces yo contemplaría esta declaración que tú leíste en el libro como un extracto de una declaración más amplia. Si uno contempla toda esa sección, estoy intentando recordar, pero creo que él dijo algo así como que algo que resuelve dicha confusión o esa forma de pensar al respecto, en donde él confirma que para una dama hay toda oportunidad de avance espiritual, igual que para un hombre. Al menos en el contexto de lo que tú leíste, él mismo menciona a Janava, quien es una dama. Obviamente, quizás no todas las damas están cualificadas, pero tampoco no todos los hombres. Entonces él realmente está comentando sobre la insistencia de que sin este sistema en particular estando establecido, siga pranal y tu mantra no va a tener poder, etcétera. Si tú no lo obtienes de esta manera, ¿no? Todo eso es una linda idea, si funciona debidamente. Y si todo sería idealmente certero y todo fueran siddhas en esa línea, pero no necesariamente de ser así. No es que la iniciación necesariamente debe incluir estas cosas. Los mantras son poderosos en sí y plenamente capaces de hacer su trabajo, lo cual su trabajo es revelar a través del sonido. El sonido del mantra, las palabras del mantra ¿no? Representan a nuestro swarupa en forma de sonido, ¿no? Nuestro swarupa está contenido dentro de tales sonidos. Uno no puede realizar a Krishna, alcanzarlo, por decirlo así, sin realizar quién es uno en relación con Krishna. Las dos cosas van de la mano, ¿no? Por ejemplo, desde un punto de vista subjetivo, Madhurya Rasa, o sea, que uno no puede tener una cosa sin lo otro, quién es uno y quién es él. Uno puede decir, bueno, uno puede realizar a Krishna pero sin realizar el Swarup de uno, no, eso no hace sentido.
Ambos van de la mano. Entonces el mantra, la pregunta ¿es el mantra capaz de revelar a Krishna? Sí. ¿No? Eso es lo que Gopal Tapani dice, ¿no? El Gopal Mantra se revela. Of revealing La Krishna. pregunta es si el Krishna Namo, el Mahamantra, es capaz de revelar a Krishna. Mahamantra. Sí, claro, es Krishna en la forma del sonido. Y si Krishna es realizado, entonces tu relación con él también va a ser realizado. Van de la mano. Entonces de eso es lo que trata esta sección. ¿Sí se ayuda a ello? Sí. Sí, muchas gracias. Próxima pregunta. Greg tiene una pregunta. El Krishna Maharaj me pregunta, pertenece a, usted menciona el prefacio sagrado en el último capítulo, que significa ser un verdadero Vaishnava, en oposición a ser un casi Vaishnava. Entonces usted habla de, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la idea de que el Guru es la corporificación del amor en la etapa de Ruchi y de que él es el representante de Dios? Bueno, encontramos eso en el Gurvastakam de Vishwanath Chakravarti Thakur, en el penúltimo verso, él dice, Shashaktaridvena Samasta Shastram. Todos los shastras mencionan que el Guru es directamente Krishna. Y la siguiente línea dice, Kintu Prabhuya Priyavatasi. Sin embargo, Kintu, él es también querido a Krishna. Entonces, ¿cómo uno puede ser Krishna directamente? Y todas las escrituras dicen esto y al mismo tiempo ser querido a Krishna. Entonces, lo que esto significa es que en la medida en que el Guru es directamente Krishna, existe un segundo, dijo una palabra que hay cierta precaución al decir que el Guru es Krishna, ¿no? Hay que ofrecer cierta precaución. A uno dice el Guru es directamente a Krishna, no lo diríamos en la misma forma en que un Mayavadi dice el Guru es Krishna. Un Mayavadi va a hablar en términos absolutos. Nosotros lo decimos con cierta medida, vamos a decir lo mismo con cierta medida de relatividad espiritual. Y la idea cuál es que el Guru es Krishna, es uno con Krishna, así como yo puedo decir, él y yo somos uno. Nosotros dos estamos en la misma página, por decirlo así. Vas a recibir la misma opinión de nosotros, somos amigos, algo así. Por lo tanto, podemos decir, el Guru es querido a Krishna como un devoto. Y como devoto, él ama a Krishna con un bhava en particular. Y debido a que él hace esto, él plenamente o ella plenamente representa a Krishna. Lo que viene de lo de ella es una idea de conciencia de Krishna, no hay otra cosa viniendo de él o de ella. Pero ese es el foco principal del discípulo, ¿no? En relación al Guru, ¿no? En un sentido, el Guru es Krishna en la forma hecha a medida, por decirlo así, como un traje a medida, representando, llegando a la vida de uno para la circunstancia de uno y uno lo siente, sí, uno por eso siente, él es mi Guru, sí, la forma en la que él o ella habla realmente resuena dentro de mí y hace que mi fe se nutra y que mi práctica se nutra. Entonces, en ese sentido, el Guru es el foco central. Entonces ¿esa es la idea o hay algo más dentro de tu pregunta que no estoy terminando de ver? Bueno, mi pregunta es entre la diferencia entre el Guru ser una personificación del amor y lo otro que mencioné, ¿no? Entonces, como un representante del amor, como lo que hablo yo en ese libro es que el Guru es la personificación de un tipo particular de amor, ¿no? Por ejemplo, el Guru es la personificación o corporificación de Gopi Bhav, el amor por Krishna. Radha es es una amante de Krishna, Lalita, Vishaka, Rupa Manjari, todas ellas son ejemplos variados de personificaciones de amor. Ellas son el amor personificado. El amor posee una forma.
adopte una forma para poderse expresar a sí mismo, ¿cierto? Entonces el guru posee un bhava en particular y él o ella es ese bhava internamente. Entonces es lo que significa que el guru, perdón, es una personificación del amor. Y por otro lado, si el guru es el representante de Krishna, y eso significa de que él o ella, más allá de ser una personificación de amor por Krishna en una forma en particular, lo cual está aconteciendo internamente, externamente, él o ella está representando a Krishna en la forma de sus enseñanzas de manera acertada, instruyendo al mundo y estableciendo un ejemplo en su sadhaka deja como su cuerpo de practicante, de cómo uno conducirse a sí mismo para el provecho de otros sadhakas. Entonces, en relación al sadhaka deja, podríamos decir, él es un representante de Krishna, ¿no? Instruyendo, entregando las enseñanzas, dando un buen ejemplo, e internamente él o ella es una personificación de una corporificación de un tipo particular de amor. Y con el debido paso del tiempo, obviamente a través de, por uno seguir a las enseñanzas y ejemplo del guru, uno va a verse más y más familiarizado con este lado interno del guru también. Y por lo tanto, incluso luego que el guru parte de este mundo en términos de su sadhaka deja, en ese rol tenemos una relación con él en el mundo espiritual, ¿no? Ya sea estando en su grupo o asociados de cerca, con una relación amistosa. Digamos, por ejemplo, si el guru se encuentra en Sakya Rasa y el devoto, el discípulo, tiene una afinidad por Madhurya Rasa debido a previa asociación, etc. Entonces, aún así siguen teniendo una relación en el mundo espiritual. No, obviamente no están en el mismo grupo, en el mismo bhav, pero sí están asociados cerca. ¿Ayuda a eso? Sí, muchas gracias. ¿Qué más? La próxima pregunta es de Anupama, dijo, creo. Me la dejó a mí la pregunta. Dice que le gustaría que usted hable acerca de Govinda. ¿Qué dijo Govinda Manda Astakam, algo así? ¿Cómo dijo el nombre? Govinda Manda Astakam, una composición aparente de Jiva Goswami. Él dice, no estoy familiarizado con esa composición. De hecho, no sé si está bien escrito, bien pronunciado. Pero si existe, si es un Astakam, son 8 oraciones. Astakam significa 8, en glorificación a Govinda. No he estudiado dicha obra, no he escuchado de ello, pero puede existir. Pero no puedo comentar más allá de eso. Entonces, bueno, vamos a continuar con Tadas. Él tiene una pregunta. Krishna Maharaj, tengo una pregunta. La siguiente pregunta. Muchas veces yo he escuchado en las clases de Prabhupada o he leído en sus significados que cuando él habla acerca de la superioridad del Vaishnavismo por encima de otras religiones o senderos, cuando él establece eso, su principal argumento a la hora de hacer esto es que en el Vaishnavismo no hay comienzo, lo cual significa que el Vaishnavismo es eterno y que no hay fin a dicho sendero. Mientras que al mismo tiempo, por otro lado, las demás religiones tienen sus fechas de inicio, lo cual habla que también terminarán en algún punto. Y al mismo tiempo, en sus clases, yo he escuchado muchas veces cuando usted describe a los 6 Goswamis como arquitectos de nuestro sendero, y eso aparentemente establece un comienzo. Entonces la pregunta sería, ¿qué aspecto del Vaishnavismo es eterno en relación al cual Prabhupada está hablando? Y por otro lado, ¿significa eso que esa parte que fue comenzada por los 6 Goswamis terminaría en algún punto? Entonces, para responder a tu pregunta, yo considero que primeramente
Por momentos, cuando uno está predicando, uno puede utilizar un cierto argumento y si funciona, uno lo va a utilizar y sirve el propósito. Y si sirve el propósito de uno, está bien, pero con el paso del tiempo, quizás dicho argumento pueda ser visto como no tan efectivo debido a otra información que esté disponible. Entonces, existe cierta relatividad al respecto. Yo he visto a Prabhupada presentar ciertos argumentos basados en información que él tenía en su momento, con la idea de promover la fe y el compromiso de sus discípulos, y luego él recibiría información que contradecía el argumento que él dio, y él consideraba eso y bueno, cambiaba y presentaba otro argumento y otro argumento. Entonces existe un principio implícito en su prédica que es promover la fe de sus discípulos de una forma u otra. Entusiasmarlos, inspirarlos, y el argumento puede que sea válido, puede que sea parcialmente válido o puede que sea inválido, ¿no? Un punto. Pero cuando uno está predicando, uno puede venir con diferentes ideas basadas en información que uno tiene y uno las utiliza. Entonces no considero que necesariamente todo lo que un predicador diga o todo lo que él o ella emplee en términos de argumentos para incrementar la fe de sus discípulos, no creo que todo ello necesariamente tenga que ser algo que sea tomado como absoluto. Algunas cosas obviamente sí, pero no todas. Entonces, ¿no? Por ejemplo, tomemos el argumento de Prabhupada. Todas las religiones en el mundo tienen un comienzo y el Gaudiya Vaishnavismo no lo tiene. Por lo tanto, es eterno, no tiene un fin tampoco. Bueno, Prabhupada no era un estudiante en detalle de todas las demás religiones. Entonces, ellos quizás también pueden, los miembros de las otras religiones, contra un argumento que contradiga, o quizás no. Pero bueno, lo que yo considero, yo creo que la base del argumento de Prabhupada aquí es la idea de que los Vedas no tienen comienzo. Entonces, esto va más allá del Gaudiya Vaishnavismo incluso. Eso incluiría todas las formas de Vaishnavismo, por ejemplo. Y, sí, digamos, todas las formas de Vaishnavismo dentro del hinduismo. La idea entre los hindúes es que existen sonidos tan imbuidos en el mundo. Así como uno puede tener Brahma, él crea el mundo. La forma en la que él crea el mundo es a través del sonido. Obviamente es sonido, es aquello que diferencia una cosa de otra. Nosotros llamamos a esto una ventana, una silla, una almohada, una computadora. Las distinguimos uno de otro a través del sonido. Entonces se considera que la creación se dio a través del sonido, distinguiendo una cosa de otra, dándole a cada cosa su lugar, conceptualmente hablando. Algo así. Brahma está creando a través del sonido. Entonces existen sonidos que están impregnados, digámoslo así, en la tela del mundo, por decirlo así, en la material original. Por ejemplo, la matemática se considera así, hay fórmulas matemáticas imbuidas en la naturaleza. Una escuela dominante de la matemática es aquella que consideran que las fórmulas matemáticas son descubiertas y nos explican cosas acerca de cómo funciona la naturaleza. Similarmente, entonces, los mantras védicos, uno puede escucharlos con un oído espiritual internamente, y de esta manera los rishis escucharían los Upanishads. Es algo que existe, escucharían los Upanishads por dentro. Entonces, y ellos los manifestarían, los mencionarían y reciben los nombres de los distintos rishis, tal y tal Upanishad. Él lo habló, pero no es que el Upanishad tiene su origen en esa persona, es un sonido eterno, se manifiesta internamente en esa persona. Entonces, Krishna es eterno, Dios es eterno. Por ejemplo, el mantra, el Gopal Mantra, Gopal Tapan revela este mantra, que es un mantra que revela a Krishna, y este mantra existe eternamente. Y un sabio lo escuchó y escribió el Gopal Tapani Upanishad. Esa es básicamente la idea. El Shruti significa aquello que es escuchado. Así como hay sonidos que los perros pueden escuchar y nosotros no.
¿cierto? Y con otras especies algo similar. Entonces existen sonidos que los sabios pueden escuchar y que incluso las personas, los humanos ordinarios no pueden escuchar. Y tales sonidos existen eternamente y corresponden con el absoluto y lo describen de una forma u otra, no son diferentes de él, son representaciones sonoras del absoluto. Entonces todo ello existe eternamente. Mientras que, por otro lado, la Biblia fue escrita en un determinado tiempo, en un determinado momento histórico. El Corán también, de la misma manera, históricamente hablando. ¿No? El libro de los mormones posee un comienzo. Entonces, yo creo que esto es básicamente a lo que tú te estás refiriendo, más que el Gaudiya Vaishnavismo en sí, ¿no? En definitiva, el Gaudiya Vaishnavismo se deriva del Shruti, y el Shruti es seguido del Smriti, que representa a los seres humanos reflexionando en relación al Shruti y escribiendo aún más en detalle acerca de ello. Entonces, una literatura suplementaria que explica que hay en el Shruti. Ahora, por otro lado, el Bhagavatam es técnicamente un Smriti, pero también es llamado el Shruti, no Shruti Sharamikam, dice el Bhagavatam. Es todo un argumento interesante que los Gaudiyas tienen. Entonces, un Gaudiya va a ver al Bhagavatam como sin inicio, incluso aunque puede parecer tener un comienzo en términos de cuándo fue escrito y cuándo Sukadev lo habló, ¿no? Pero no puede ser, bueno, Krishna lo habló a Brahma en 4 versos. Entonces a esto se refiere el punto que acabo de mencionar, ¿no? Que en comparación a otras religiones que son más hechas por el hombre, por decirlo así, la, la nuestra en un punto también tiene que ver con seres humanos reflexionando sobre la revelación, explicándolo, poniéndolo en palabras, aunque el absoluto trasciende las limitaciones del lenguaje, etc. Pero existe esta fuerte idea de apauruseya, el término técnico. En la tradición hindú existe este término, apauruseya, que significa que el Veda no es creado por seres humanos. Buda aparentemente estuvo en desacuerdo con ello, ¿no? Y por eso utiliza el término Nastic o no védico, nosotros lo llamamos así. Pero bueno, no creo que ninguna otra religión hace ese tipo de reclamo, ¿no? Nadie va a decir en relación a la Biblia, etcétera. No, básicamente la Biblia está registrando un evento histórico, el advenimiento de Jesús. El Corán ve todo desde el lente de Mahoma. Entonces, bueno, ahora lo interesante obviamente es en el área académica, le van a dar diferentes fechas a los diferentes Vedas y Upanishads, pero nadie sabe quién los escribió. Tú no puedes escuchar, nosotros decimos que son escritos por Dios, por decirlo así, pero si alguien dice, bueno, alguien más lo escribió, pero no podemos establecer quién lo escribió. Es un elemento de fe, existe un elemento de fe en nuestra parte, pero también hay buen razonamiento para sostener eso. Como digo, así como hay ecuaciones matemáticas que revelan cómo funciona la naturaleza. No es que la fórmula de Einstein, EMC2, la inventó él, ¿no? Eso ya existía, ¿no? La energía es igual a la masa al cuadrado, eso comenzó a acontecer, no es que empezó a pasar a partir de ese momento, ya estaba ocurriendo. Tiene que ver con algo de la naturaleza de este mundo y esta fórmula es una forma de hablar acerca de ello. Tuvo cierta realización, cierta inspiración para expresarlo en esos términos. Entonces, así como existen sonidos presentes en la naturaleza que revelan cómo funciona la naturaleza, similarmente, existen sonidos en los cuales uno puede ponerse en contacto con ellos, que nos va a hablar de cómo trascender los límites de la naturaleza material y conocerse a sí mismo y al pleno potencial de uno. ¿Te gustó la respuesta? Sí, muchas gracias. So we answered 5 questions, right? Bien, hemos respondido 5 preguntas, ¿cierto? Sí, tenemos algunas personas que se conectaron luego y hicieron preguntas en el chat luego, pero ya estamos de tiempo. Bueno, veo una aquí. Veo una pregunta de Nanta Govinda, que tiene una pregunta. Dice, durante la conversación de la semana pasada se habló de la contribución de los egos swamis a la filosofía Vaishnava, y él dice,
es certero decir que los Goswamis extrajeron y organizaron en sus libros cierta información acerca del Sakya Rasa y sumaron todos los detalles. ¿Estaba esa información disponible en Shastra antes de ellos? ¿No? Por ejemplo, el Names néctar de and la devoción details of está those lleno de pastimes. nombres y detalles de sus pasatiempos. Me estaba preguntando, ¿cómo es que todo eso llegó a nosotros? Entonces, sí, el concepto de, por ejemplo, el que tú estás citando, Sakya Rasa, amor fraternal por Dios, el concepto de Sakya Rasa existe antes del Gaudiya Vaishnavismo. Y Rupa Goswami, Jiva Goswami, Vipana Chakravarti Thakur en sus comentarios, ¿no? Por ejemplo, el comentario que ellos tienen al trabajo de Rupa Goswami Bhakti Rasamrita Sindhu, por momentos ellos han citado versos de otros Puranas acerca de alguien que tenía ese tipo de afinidad o esa naturaleza en relación a Dios. Entonces, el concepto de Sakya Rasa no es algo que Rupa Goswami está dándole al mundo, por decirlo así. Ya existía previamente. Y lo mismo se aplica a Gopi Bhav. Sin embargo, al mismo tiempo, contemplemos por un momento Gopi Bhav. Dentro de lo que es Gopi Bhav, el ideal de Radha Dasyam, del cual hay diferentes formas, y la forma extrema de ello es conocido a veces como Manjari Bhav. Eso es algo que es único al Gaudiya Vaishnavismo. En relación a Sakya Rasa, por ejemplo, también una contribución única de Rupa Goswami dentro de lo que es la idea de la posibilidad de amor amistoso por Krishna. Obviamente el amor amistoso con Krishna, con Krishna no se originó con el regalo de Chaitanya Mahaprabhu en cierta época, ya que Krishna apareció previo a Chaitanya Mahaprabhu mucho tiempo atrás y él tenía sus amigos. Entonces, si uno observa el Bhagavatam, por ejemplo, uno puede ver allí, Krishna tiene amigos y algunos de ellos son mencionados allí, ¿no? Y se describe la naturaleza de su intercambio, su relación, ¿no? La idea de que puede existir amor fraternal para con Dios se menciona en textos centrales, tales como el Bhagavatam, por ejemplo, el cual existe desde antes del Vaishnavismo de Sri Chaitanya y de los trabajos de los 6 Goswamis. Pero lo que los Goswamis han hecho es revelar algo acerca de ese Sakya Rasa que nunca había sido revelado antes. Así como lo hicieron con Manjari Bhavi y otros detalles desde allá, acerca de Gopi Bhav y diferentes tipos de Gopi Bhav. Tú no vas a encontrar eso en ninguna otra parte. Entonces, uno ahí va a concluir, bueno, ellos seguramente estaban allí presentes cuando el Bhagavatam fue escrito, se escribe acerca de ellos en el Bhagavatam. ¿Quiénes son ellos ahora en el Sakadejas, en el Gaur Lila? Pero ellos están así en esa forma, pero previamente ellos estaban allí en el Prakat Lila de Krishna, son miembros de ese Lila, ellos conocen ese muy bien y por eso es que ellos pueden completar con todos estos detalles, este tipo de Saki, aquella otra Saki, y lo mismo con Sakya Rasa. Ellos contemplan 4 tipos de Sakya Rasa: Saka, Suri, Saha, Priya Saka y los Priyanarma Sakas, y diferentes detalles dentro de eso, etc. Y Rupa Goswami ha hecho esto mismo con todos los razas, diferentes tipos de Dasya Rasa, diferentes tipos de Santa Rasa, ¿no? Ha hablado en detalle de la naturaleza Vatsalya Rasa, un detalle para cada uno de ellos, en el Bhakti Rasamrita siendo el día con esto en detalle. Entonces él ha entregado, él ha llenado de detalles sus descripciones en una gran medida, hasta tal punto que esto se vuelve algo que uno puede concebir y con lo que se puede identificar y que puede perseguir como una meta. De vuelta, uno puede leer en el Bhagavatam que hay amigos de Krishna, etc. Sí, quizás uno se vea atraído a eso, pero cómo hacer eso, cómo alcanzar allí, cuáles son los detalles de todo ello, todo eso no está disponible en esa misma obra. Todos los Goswamis han dado eso, ellos han tomado, en otras palabras,
lo que Nityananda Prabhu y Mahaprabhu vinieron a dar a través de Nam Sankirtan del Golok, ¿no? La riqueza del Golok, Golok Premadan Harinam Sankirtan. Ellos han tomado esto y lo han explicado en gran detalle, ¿no? Cuáles son las posibilidades en términos de resultados, etc. Entonces la contribución de los Goswamis es inmensa, pero no tiene que, no, tampoco podemos decir que representa la primera vez en el mundo que se le habla al mundo de Sakya Rasa, etc. Entonces creo que ello ayuda. Entonces, ¿eso es todo o hay alguna pregunta más? Adriel tiene una pregunta. No sé si está ahí conectado y quiere presentar la pregunta. Sí, estoy aquí. ¿Puede escucharme, Pedro? Me gustaría hacer esta pregunta. Can you hear me? No. No? You are speaking in the Spanish channel, maybe. Oh, can you hear me? No, está queriendo presentar la pregunta, pero no se le escucha. Entonces, yo creo que estamos ya sobre tiempo, así que quizá vamos a la próxima semana y vamos a dejar hoy por aquí. Así que muchas gracias a todos por su presencia. Nos estamos viendo el próximo fin de semana. Srila Bhaktivedanta Tirurari Swami Maharaj Ki Jai.